Bueno, hoy empieza se abre el plazo del periodo de presentación de alegaciones a la adaptación del Plan Insular de Ordenación de la isla de Gran Canaria a la Ley 19/2003, que es la Ley de Adaptación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias. Esta adaptación no implica un cambio de modelo, es más, en la revisión que se ha hecho del documento por parte del equipo técnico que hoy me acompaña, se puede testar que realmente el modelo que en su momento se estableció para el Plan Insular de Ordenación de la isla de Gran Canaria sigue absolutamente vigente, pero sí que la ley nos obliga a testar una serie de parámetros para efectivamente ordenar desde el punto de vista de las estrategias de actuación futuras para la isla de Gran Canaria, una serie de parámetros. Entre esos parámetros está un estudio de la capacidad de carga que tiene la isla para el tejido turístico, con lo cual eso nos ha arrojado una serie de resultados que nos permiten ver que es posible en el futuro ampliar el número de plazas turísticas que tiene la isla de Gran Canaria, pudiendo llegar a un número máximo de unas 260.000 plazas alojativas turísticas, siempre y cuando se mejoren una serie de indicadores que actualmente no tienen la capacidad suficiente para poder absorber esa capacidad turística. Entre esos indicadores, por ejemplo, podemos hablar de los recursos hídricos, podemos hablar, por ejemplo, del tema de las carreteras y así un etcétera de indicadores que habría que mejorar para poder alcanzar ese número de plazas alojativas turísticas. Por otro lado, el plan insular lo que hace también es testar todos los tejidos que ahora mismo existen en la isla, desde el tejido agropecuario, el tejido industrial, el tejido turístico y el tejido residencial, para también ordenar a grandes rasgos qué va a ocurrir con esos tejidos en los próximos años. Podemos hablar a lo mejor de un plazo de 20 años, aunque el plan insular no tiene un límite temporal respecto a esa planificación. Por otro lado, también es importante decir que el plan insular, en lo que se refiere a los recursos naturales, lo que pretende es preservar esos recursos naturales para el futuro, para la isla de Gran Canaria, y también preservar los recursos culturales que tenemos. De manera que ha mirado en este plan insular a esa combinación entre lo que son los recursos naturales, los recursos turísticos y los recursos culturales, de manera que ha puesto el énfasis en muchos de nuestros recursos culturales, entendiendo que son un valor añadido al sector turístico que tenemos hoy mismo. No hay que olvidar que el PIB regional en cuanto al sector turístico en los últimos años, desde el año me parece que es 2011, ha pasado del 27% al 30 y al 31% ya hemos superado actualmente, con lo cual estamos notando que hay una incidencia muy importante en lo que se refiere al sector turístico y a la mejora que nosotros tenemos que ofrecer a los que nos visitan de ese sector turístico. Efectivamente, habría que mejorar, aunque nosotros hacemos un testeo solamente en estos momentos sobre los recursos hídricos que se producen por el agua que procede de las potabilizadoras. No hay otra parte de fuente de recursos hídricos que proceden de los pozos, sobre los cuales nosotros no tenemos datos, pero nosotros cogiendo simplemente esos recursos hídricos, quitándoles un porcentaje de un 25% que hay que tener siempre en casos de emergencia, pues esos recursos hídricos sí tendrían que ser mejorados para poder absorber esa capacidad de carga, pero son temas que desde el punto de vista técnico son posibles y que en esa previsión a largo plazo de lo que es la mejora de la isla en el sector turístico, pues habría que tener prevista. Otro tema, por ejemplo, es la movilidad a través de las carreteras, y habría que mejorar las carreteras. Pongo, por ejemplo, el caso de la aldea, donde se aumenta el número de plazas alojativas, pero donde es importante efectivamente el acceso por carretera para que sea rentable desde el punto de vista de un turoperador esa oferta turística. El turístico en general se mejora en casi toda la isla, y donde hay una menor quizás subida es en el sur de la isla en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque ya el punto de mira ya ha estado puesto en la zona sur de la isla, porque ha sido la zona de mayor desarrollo turístico, pero por ejemplo en el tema de la aldea se pasa de 1.200 plazas a 1.700 plazas, en la zona norte también se mejora considerablemente el número de plazas, incluso se amplía la zona turística del norte, que hasta ahora estaba muy limitada a la franja costera, se amplía hacia el interior. También en el interior de la isla se ha testeado con una serie de parámetros de preservación de recursos naturales, de
flora, de fauna, aquellas áreas que nos quedan, vamos a decir, restantes o residuales para poder ser aprovechadas desde el punto de vista turístico, mirando hacia esos recursos o teniendo cerca esos recursos con unas medidas determinadas, con lo cual se mejora muchísimo todo lo que es el turismo del norte de la isla y también el turismo en los litorales de la isla, tanto en el este como en el oeste, desde el punto de vista de que es posible con esos parámetros aumentar el número de plazas que ahora mismo se tiene y que en muchos casos son turismos incluso urbanos que pueden ser ahora mismo acometidos, pero que no se ha hecho, pero que se testea desde el punto de vista del Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran Canaria. Ahora mismo estamos hablando de una capacidad alojativa existente máxima de unas 138.000 plazas alojativas y podemos llegar hasta las 260.000 plazas alojativas según estos indicadores que tenemos. Efectivamente, todos los estudios importantes que se hacen dentro del Plan Insular es el estudio de servidumbres aeronáuticas, donde nosotros lo que pretendemos es establecer un marco general de ordenación de esas piezas, de manera que los ayuntamientos que estén afectados por las servidumbres aeronáuticas puedan utilizar esta convalidación a través del Plan Insular para no tener que solicitar ellos a través de estudios aeronáuticos de manera expresa las licencias a AENA. Con lo cual, si nosotros conseguimos una convalidación por AENA de estas 171 piezas que se han estudiado o de la mayoría de ellas, ya tendríamos un panorama a futuro ya establecido respecto a las afecciones aeronáuticas, con lo cual hemos intentado en el Plan Insular establecer los parámetros teniendo en cuenta cuáles son las servidumbres aeronáuticas y teniendo en cuenta la situación actual, que en muchos casos ya está sobrevenida sobre las servidumbres aeronáuticas. Entonces, ese es el estudio que se ha hecho y en ese sentido. Van a existir figuras diversas, es decir, cuando el turismo es urbano ya tienes esa convalidación a través de lo que es las licencias municipales. En casos, por ejemplo, de terrenos que se encuentran en el interior de la isla puede ser a través de proyectos de actuación territorial, que son los PAT, los famosos PAT, que ahora además a través de la nueva ley pasan a ser competencia de los cabildos con la nueva ley de armonización, y luego en la zona turística sur del litoral esa ampliación de esas plazas alojativas tiene que tener también a partir de también de, por ejemplo, del uso de los PAT o bien a través de instrumentos que ya se encuentran en estos momentos aprobados, como por ejemplo el caso de Tarajarí, donde ya hay un suelo urbanizable. Bueno, seguimos trabajando en ese documento en colaboración con el Gobierno de Canarias para establecer, de acuerdo con los recursos naturales paisajísticos y con la planificación territorial, cuál es el número de plazas máximas a las cuales se puede llegar a abordar desde el documento para su aprobación. Esperemos que en el próximo pleno de la COTMAC o en el siguiente. Pues 2 meses a partir del día de hoy, en el cual comienza el periodo de apertura del plazo de presentación de alegaciones. ¿Antes de que termine el mandato? Bueno, a mí como consejera realmente me gustaría que eso fuera así, pero dependeremos del número de alegaciones que se presenten y también de la entidad que tengan esas alegaciones. Daría tiempo si las alegaciones que se presentan no fueran alegaciones, vamos a decir, con un contenido que nos obligara a modificaciones sustanciales del documento. Pero es una cosa que en estos momentos tampoco puedo aseverar con rotundidad.